¿Cómo espera Dios que me conduzca en la vida? Y es por eso que necesitamos la mente de Cristo, hermano. Para poder saber cómo conducirnos en la vida, necesitamos saber lo que está escrito en su palabra, para que Él nos pueda dirigir y Él nos pueda guiar a toda buena obra. Dice la palabra que hemos sido creados para buenas obras, dice la palabra. Tú, hermano, has sido creada para buenas obras. Y eso lo compartía la vez pasada con los jóvenes también. Y el tema del día de hoy se llama piedra en el zapato. Piedra en el zapato ahí para los que apuntan. ¿Cuántos alguna vez han tenido una piedrita en el zapato? A ver, levanten la mano. ¿Alguna vez a alguien se le ha metido una piedrita en el zapato? ¿Cómo se siente? Es horrible, ¿no? Imagínense esta escena, ¿no? Caminando por una avenida larga donde no hay ningún restaurante, ningún grifo, ninguna banquita, nada, ningún lugar donde tú te puedas sentar, agarrar tus zapatos, sacarte el zapato y sacudir el zapato. Imagínate 1 hora, 2 horas, 3 horas caminando con esa pequeñísima piedra en el zapato. ¿Cómo termina tu pie? Lastimado, ¿no? Uno llega a casa después de haber caminado largas horas en la calle y dice, esta cosita me ha hecho tanto daño, esta cosita me ha hecho sufrir todo el día. ¿Cómo es posible que algo tan pequeñito me haya hecho renegar, sufrir, llorar, o queda el pie tal vez con heridas, con ampolla, ¿no? ¿Cuántos conocen personas que parecen piedritas en el zapato? ¿Alguna vez se han topado con alguna persona que parece una piedrita en el zapato? Esas personas que son así recontra chinches, ¿no? Que están ahí, y tú ya no sabes cómo o por dónde sacudirla, ¿no? Quieres sacudirla y no puedes, pero está ahí, nos dañan, ¿no? Nos hieren, se esmeran, parece, ¿no? A veces uno dice, yo soy un hijo de Dios, voy a tener paciencia, voy a soportar, voy a tomar mi cruz, ¿no? Pero el prójimo no ayuda, hermano. A veces el prójimo no ayuda, ¿sí o no? Porque no nos vamos a hacer santos, hay personas que no ayudan, que parece, ¿no? que están ahí a propósito para poder molestar. Y llega un momento en que uno termina ya dañado, herido, ¿no? ¿Es así o no? Vamos a leer un pasaje de las Escrituras que está en Mateo 5, del 43 al 48. Voy a ver mi reloj para que después no me estén bulleando a ver a qué hora ha acabado, ¿ya? Vamos a leer Mateo 5, del 43 a 48. ¿Llegamos? ¿Qué dice? ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Por igual, dice la palabra. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces vamos a ver 3 cosas, vamos a aprender 3 cosas en esta tarde. Y la primera cosa que vamos a aprender es que la ley de Dios y la ley del hombre. Vamos a diferenciar estas dos. Y vamos a repasar el versículo 43 y 44 que dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Acá está hablando Jesús en un sermón conocido que se conoce como el Sermón del Monte. ¿Han leído ese capítulo? El Sermón del Monte. Acá Jesús está hablando a la multitud de este Sermón del Monte donde está hablando sobre ama a tu prójimo. Y le dice a la gente
¿han oído esa ley? ¿Por qué le dice Jesús, ¿han oído esa ley de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esa es una ley que podían estudiarla en el Antiguo Testamento. Pero no es que Jesús quería cambiar algo, sino él quería interpretarlo, que la gente pudiera aprender mejor a qué se refiere esto. Y es que los fariseos lo habían malinterpretado, esta ley. Habían malinterpretado esta ley porque ellos creían que el amor al prójimo solamente era para aquellos que eran judíos circuncidados. Que ellos tenían que amar solamente a los suyos, mientras que a los gentiles o a todos aquellos que no eran circuncidados no tenían que amar. Por eso es que Jesús viene no a cambiar la ley, sino a interpretarla de la manera correcta. Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra, ¿no? Pero en el versículo 43 dice, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo del cielo. La palabra de Dios es clara cuando dice, si tú dices que eres hijo verdadero de Dios, entonces tú tienes que amar a tu prójimo. A todo tu prójimo. A todo tu prójimo. No solamente al que te trata bien, no solamente al que te gusta, no solamente a tu esposo, a tu esposa, sino a todos. Jesús quiere aclarar este detalle con toda la gente. Y vemos, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los fariseos realmente cumplen esa parte de no amar a todo el prójimo. A veces ponen como prioridad otras cosas antes de la sanidad, antes del amor a la gente. Pero nosotros, dice la palabra, no tenemos que ser así. Hermano, Jesús no vino a cambiar las leyes, tampoco a quitarlas. Él vino a cumplirlas, a interpretarlas mejor. Y esta palabra, este mandamiento se parece mucho al mandamiento que Jesús mismo también habla en Mateo 5, 38 y 39, y lo vamos a leer. Mateo 5, 38 y 39, que dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión dice, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Este mandamiento lo vamos a encontrar, no lo busquemos, pero los que apuntan, lo vamos a encontrar en Deuteronomio 19, 21. Había una ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús, como ya les decía, no vino a cambiar la ley. Él vino a interpretarla mejor, a cumplirla. ¿Y por qué les menciona Jesús esta ley a la gente? Porque sabía que en el Antiguo Testamento la gente había malinterpretado esta ley y en vez de buscar la justicia, porque esta ley fue dada para buscar justicia, para que la gente realmente lo piense bien antes de levantar su mano contra otra persona, porque va a ser ojo por ojo, diente por diente. Entonces yo tengo que pensar bien en las consecuencias antes de hacer algo contra mi prójimo. Dios quería que la gente haga justicia real. Pero ¿qué hizo el corazón del hombre? En vez de buscar justicia, estaba buscando venganza. Y así es el corazón del ser humano. Todo lo distorsiona. Por eso es que Jesús viene para realmente enseñarnos cuál es el mandamiento correcto, la verdadera y correcta interpretación de la ley. No a cambiarla, ni anularla, porque si él hubiera venido a decir, no, esa ley está mal, él estuviera yendo contra él mismo, contra su propia palabra. Él quiso
realmente interpretar, que la gente entienda que lo que Dios quería era justicia, pero no venganza. Como yo recuerdo cuando éramos chicas, ¿no? Con mis hermanas y la clásica, ¿no? Los hermanos se pelean y empiezan a jalar, ¿no? Mi hermana me jalaba el pelo, ¿no? Ella siempre empezaba, por si acaso. No, mentira. Me jalaba el pelo y ¿qué hacía yo? Jalaba el cabello también, ¿no? Y las dos ahí tirando y tirando el cabello, ¿no? No sé cuántos tienen hermanos acá y cuántos se han peleado así, pero las dos tirando ahí del cabello, ya suéltame, no, suéltame tú, suéltame, no, tú, suéltame. No, que no me voy a soltar, no voy a rendir. Y ahí estábamos, tú me has jalado, yo te jalo, ¿no? O como otra oportunidad, recuerdo que mi hermana Paola, estábamos, no sé por qué había pasado, y ella había hecho algo y yo me estaba riendo, porque sí les confieso, hermanos, que era bien fundidita, ¿no? Entonces yo me reía y ella se molestaba más, ¿no? Y como ella se molestaba más, yo me daban ganas de reírme más. Entonces ella se seguía molestando y yo me seguía riendo, hasta que en un momento mi hermana, ¿no? Aplicó esta ley de ojo por ojo y ¡pam! Me tiró una patada en la canilla. Y yo, hermano, ¿saben qué hice? ¿Ah? Me reí. No lloré, me aguanté con todas las ganas de llorar y me reí para no darle el gusto a mi hermana, ¿no? Pero así somos. Éramos cristianas ya, ¿no? Hemos nacido con mis hermanas en un hogar cristiano, ¿no? Obviamente estas cosas pasaban cuando mis papás no estaban en la casa. ¿No? Pero así somos nosotros. Queremos cumplir la ley en una parte, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, la venganza. ¿Cuántas veces nos han hecho daño y nosotros hemos tenido esa sensación de que, ¿por qué? Pues, ¿no? Yo también voy a hacer lo mismo. Pero Jesús dice, no hagas eso. Si tú eres realmente un hijo de Dios, entonces tú resiste a la persona mala, dice. Resiste a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Qué bravo, ¿no? Esas piedritas en el zapato que nos están haciendo daño todo el tiempo y nosotras queremos mandarle la piedrita. ¿Qué hacemos cuando las piedritas estamos al lado del río? ¿Qué hacemos? Las lanzamos al río, ¿no? O al mar. Así queremos tirar a esas personas a veces que nos hacen daño, ¿no? Agarrar la piedrita y lanzar lo más lejos que pueda. Pero Dios te dice, no, tú tienes que amarla. A esa piedrita en el zapato que te hace daño, esa persona difícil, complicada, con la que a veces tú tienes que lidiar, yo no sé, tal vez algún familiar, tal vez algún compañero de trabajo, no sé, pero normalmente pasa que vivimos a veces y tenemos esas personas complicadas en nuestra vida. O que son difíciles de tratar o que nos quieren hacer daño a propósito. Y Dios te dice, ámala, ámala. Otra cosa que quiero que aprendamos en esta tarde es, no solamente tenemos que seguir a Jesús, no solo debemos ser seguidores, sino también tenemos que imitar, tenemos que ser imitadores de Jesús. Y vamos a leer el versículo 45, que dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre, ¿no? Cuando amas a esa piedra en el zapato, estás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué te dice Jesús? Que vas a actuar como verdadero hijo de Dios, ¿no? Así como Él, ¿no? Él, el dueño y creador de todo, da su sol, ¿no? ¿Cómo aclara ahí, no? Porque pudo haber dicho ahí la palabra, da el sol, ¿no? Pero la palabra dice, por lo menos en la versión NTV que estoy leyendo, dice, da su sol. Es suyo. ¿Es tu sol? No es tu sol, hermano, ¿no? Es su sol. Da su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. ¿Qué nos quiere decir esto también?
que Dios bendice. Da sol, da lluvia sobre buenos y malos. Da lluvia, da sol, bendice, ama, aún aquellos que le dan la espalda. Aún aquellos que se rebelan, que blasfeman contra Dios, que lo maldicen. Y Él los bendice. A veces nos han preguntado, ¿cómo hay tanta gente mala que le va tan bien? Yo he escuchado esa frase muchas veces. ¿Cómo hay gente tan mala pero les va tan bien? Y yo que soy un hijo de Dios santo, a veces me va tan mal. Pero Dios dice que Él es un Dios bueno, que es un Dios amoroso para toda su creación. Sobre buenos y sobre injustos le da su sol a todos. ¿Quién soy yo para negarle una bendición a una persona? Si Dios no se la niega ni a aquellos que maldicen contra su nombre. ¿Quién soy yo entonces? Vamos a leer 1 Corintios 11:1. ¿Qué nos quiere decir, hermano? Que nosotros tenemos que imitar al Padre, ¿no? La palabra dice que nosotros tenemos que imitar la bondad del Padre. ¿El Padre te ama? El Padre te ama. ¿El Padre te bendice? Amén. El Padre está cuidándote, está amándote, protegiéndote, está contigo, donde quiera que tú vayas. Y eso tenemos que imitar. Así como nosotros somos infieles con Él y Él sigue siendo fiel con nosotros, eso es lo que tenemos que imitar. Pero ¿qué dice 1 Corintios 11:1? Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, el apóstol Pablo. Pablo le dice que lo imitemos porque él imita a Cristo. Y Cristo hace la voluntad de su Padre. Es una cadena de obediencia. Es una cadena de seguir los buenos pasos. Así como Jesús obedece al Padre, Pablo obedece a Cristo. ¿Qué te toca a ti? Imitar los pasos de Jesús. Imitar los pasos de Jesús y de todas aquellas personas justas, obedientes, que siguen también los pasos de Jesús. Y Dios nos manda a amar. Dios te está mandando a amar a todas aquellas personas difíciles, a todas esas personas que pueden llegar a ser una piedra tan fea en el zapato que hasta te pueden dañar, herir. Y para poder imitar en esta parte a Jesús, tenemos que aprender a imitar el perdonar. Porque ¿cómo voy a amar a esa persona que me daña si yo no la perdono? Tiene que haber perdón en mi corazón. Pero no, Carolina, qué difícil amar si esa persona me daña todo el tiempo, luego me pide perdón y me vuelve a dañar, luego lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y me vuelve a dañar y sigo dañado y estoy herido y todo el tiempo es lo mismo. Pedro le pregunta una cosa a Jesús, una cosa clave. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? ¿Se acuerdan esa? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? ¿Cuántas piedritas en el zapato debe haber tenido Pedro, no? Que quería limitar el perdón. ¿Cuántas piedrones en el zapato debe haber tenido Pedro? ¿Cuántas veces, Jesús? ¿Cuántas? Unas 7 seguro nada más, ¿no? Por favor, que sean unas 7 nada más. Pero Jesús le dice, no, 70 veces 7. Tú tienes que perdonar siempre. No importa lo que hayas hecho, lo que te hayan hecho, tú tienes que tener en tu corazón el deseo de perdonar. Tienes que imitarme. Así como yo te perdono a ti tus faltas, así como Jesús, el Señor, te perdona a ti tus faltas, tú tienes que aprender a perdonar las faltas de los demás.
Sé, hermano, que hay personas más difíciles de perdonar que otras. Pero la Biblia no dice, a las fáciles perdona y a las difíciles no. Él dice perdona. Imagínense una cosa. Imagínense esta escena de Jesús, ¿no? Con todos sus discípulos. Jesús se saca, dice, el cinturón para agacharse y empezarle a lavar los pies a los discípulos, ¿no? Justo antes de la cena, de la última cena, Jesús le lava los pies a los discípulos. Y estaban todos los 12 angelitos ahí. Y imagínense esta escena de Jesús ahí lavándole los pies a Juan, ¿no? Y pensando él mientras le lava, ¿no? Ay, es que lindo, ese es mi discípulo amado. Pensando él. Lavando los pies y pensando, ay, mi discípulo amado tan lindo. Él siempre con su hombro, con su cabeza en mi hombro, ¿no? Luego pasa donde Pedro, ¿no? Y dice, bueno, él me va a negar, pero después se va a arrepentir y va a dar su vida por mí. Tan lindo mi Pedrito, ¿no? Y luego pasa donde Judas, ¿no? ¿Y qué pensaría de Judas? ¿No? A este le voy a lavar los pies con lija, ¿no? A este le voy a enjuagar con lejía, con ácido muriático. ¿Ustedes se imaginan a Jesús así? Jesús lavó los pies de todos sus discípulos con el mismo amor. Con el mismo amor con el que Él empezó con cada uno, como lo haría contigo también. Jesús amaba a Judas y estaba ahí. Y si ustedes leen todo ese pasaje, se dan cuenta que Jesús le dice después a Judas, haz lo que tengas que hacer. Qué difícil lavarle los pies a alguien que te va a traicionar, o que te ha traicionado, que te ha engañado, que te han sido infiel, que te ha golpeado, que te ha dado por la espalda, que habla mal de ti. Es difícil. Jesús estaba ahí como un siervo lavándole los pies a todos sus discípulos, aún al que lo iba a traicionar, aún al que lo iba a entregar, a uno de sus discípulos, al que él amaba también. Y a veces sí pasa, hermanos, que tenemos personas aún que amamos y nos traicionan. Y yo tengo que perdonar. Si Jesús le lavó los pies antes de que lo traicione, es porque él ya estaba, en el corazón de Jesús, estaba perdonado. Aunque sabemos que Judas no se arrepintió. Él sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Pero en el corazón de Jesús no había nada en contra de él. Había amor. Y tenemos que imitar, hermano, el amor de Jesús para con todas esas personas que están ahí y nos dañan. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Dios sabe que hay o ha habido y habrán personas en tu vida que te van a dañar. Pero Dios dice en su palabra que te llamó a hacer lo bueno. Y lo bueno es perdonar. Y eso es imitar a Jesús. Dios quiere que tú imites a Jesús haciendo lo bueno, perdonando. ¿Y qué dice la palabra? Aunque eso signifique que tú tengas que sufrir. Aunque eso signifique que tú tengas que sufrir. ¿Pero qué dice? Tal como Cristo sufrió por ti. O sea que no es que suframos solos, Cristo sufrió por ti también. Él es tu ejemplo, hermano. Jesús vino a este mundo como hombre y pasó por todas las cosas que nosotros pasamos. Y la palabra dice que nosotros debemos de seguir sus pasos. El apóstol Pedro en este pasaje dice, y deben
seguir sus pasos. Pero a veces decidimos lo contrario y decidimos guardar rencor. ¿Y saben qué, hermanos? El rencor, el resentimiento trae esclavitud a tu vida. A veces esa persona que te daña está happy, ¿no? Está feliz saltando como Candy en el prado, ¿no? Y nosotros estamos todos amargados, todos resentidos. ¿Por qué? Porque estamos esclavos a la falta de perdón. Y eso es un pecado, ¿eh? El resentimiento, el rencor, la falta de perdón es un pecado y nos hace esclavos. Nos hace esclavos. Así que nosotros tenemos que aprender a sacudir la piedra, perdonar y dejar que Dios sane nuestro corazón. Y de esa manera seguir los pasos de Jesús. Por eso es que necesito la mente de Cristo. Porque solo con Él, con su palabra, yo voy a poder cumplir con estas cosas. Porque en mi carne yo voy a querer la venganza. Porque en mi carne yo voy a querer simplemente hacerle la ley del hielo, ¿no? Como cuando uno era niño y dice, ya no voy a ser tu amiga, y ya te quitan el habla, ¿no? No sé a cuántos de niños les han quitado el habla, ¿no? O le han hecho la ley del hielo. Pero a veces somos nosotros así. Pero Dios te dice, sigue mis pasos. Libérate, sé libre, perdona. Cuando tú perdonas, eres libre. Eres libre. Y la tercera cosa que vamos a ver es, ¿cuál es la gracia? ¿No? Y para que se entienda mejor este concepto es, ¿cuál es el chiste? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Cuál es el chiste? Y vamos a leer el versículo 46 al 48, que dice, si solo amas a quienes te aman, o sea, a quien te gusta, a quien te acomoda, a tu amiguito, a tu familiar, ¿no? Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. O sea que no es gran cosa. Si tú dices que amas a aquellos que te aman, entonces eres igual que los cobradores de impuestos, dice acá, ¿no? Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Versículo 48, pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Cuál es el chiste, hermano? A veces nos gusta lo fácil, lo cómodo. ¿No? Yo perdono a mi papá, perdono a mi hermano porque, bueno, a él lo quiero. Pero a esta persona que está como un dedo en el ojo, a ese no lo voy a perdonar. Nos gusta lo cómodo, lo fácil, pero Dios nos llama a ir a lo que no es cómodo para nosotros, a lo que no es fácil, porque tenemos que ir contra nuestra propia carne, luchar contra nosotros mismos. Si Dios te dice, mira, ahí viene la persona que te ha dañado, anda, abrázala. A veces nos ponemos como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Qué decía el Chapulín Colorado? Sí lo hago, ¿no? Sí lo hago. Y no quería hacerlo, obviamente. Pero Dios te dice, anda, ámala, abrázala, perdónala. Imítame. Si tú te consideras mi hijo, entonces tú tienes que amar a esa persona. Tú tienes que perdonarla. Tú tienes que recibirla. Tú tienes que abrazarla. Y saben que, hermano, a veces cuando a nosotros nos cuesta eso, es porque hay orgullo en nuestro corazón. Y es orgullo, que a veces no, eso no es orgullo. Él es el que me ha hecho daño. ¿Por qué yo soy el orgulloso? Porque cuando yo giro alrededor mío, y él me dañó, y él me hirió, y él me hizo esto, y él me hizo lo otro, y estoy girando alrededor mío, cuando la palabra dice que nosotros estamos muertos en Cristo. ¿Dice o no dice eso la palabra? Que nosotros estamos muertos en Cristo. Entonces, si alguien me lanza una flecha a mí y yo estoy muerta, ¿qué pasa? ¿Me hace algo? No. Mas el que vive en mí, dice la palabra, es Cristo.
Entonces, ¿a quién se la lanzan? A Cristo. Entonces, yo no tengo que tener orgullo en mi corazón, porque estoy muerta. Porque al que ofenden es a Cristo, que está en mí. Por eso es que yo tengo que aprender a perdonar, a amar, a recibir porque Cristo está en mí. Porque Él es el que me da las fuerzas, la ayuda para poder perdonar, para poder amar, para poder recibir, abrazar. La ofensa no es para mí. ¿Por qué me ofendo? Entonces yo tengo que decir, Señor, perdóname porque mi orgullo no me deja perdonar. Mi orgullo no me deja soltar este rencor, este resentimiento. Es mi orgullo, Señor. Porque no va en contra mío, va en contra tuyo. Y la palabra dice que el que me defiende es Cristo. Vamos a leer Mateo 6, del 14 al 15. Mateo 6, del 14 al 15, que dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hay consecuencias, ¿no? Consecuencias, hay que tener cuidado. Tú tienes que pensar las consecuencias, tú tienes que pensar antes de decir, no le voy a perdonar a esa persona. O le voy a hacer ojo por ojo, diente por diente, porque se lo merece. Porque me estafó, porque me engañó, porque me fue infiel, porque, qué sé yo. Pero la palabra dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te va a perdonar a ti. ¿Qué quiere decir? Que si tú no perdonas, no vas a recibir esa misma gracia. De gracia recibo, dice la palabra, de gracia doy. Yo recibo perdón, yo tengo que perdonar. Tenemos que pensar en las consecuencias. Tenemos que buscar en oración para que podamos manifestar, hermano, en tu vida, puedas manifestar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que es amor. Uno de los aspectos del fruto del Espíritu es el amor. Y puedo mostrar el amor con el perdón. Yo no puedo decir, amo a esta persona, pero si en mi corazón hay resentimiento y rencor. Yo tengo que mostrar el fruto, el Espíritu en mi corazón, mostrando el amor, el perdón. Vamos a leer Mateo 22, del 37 al 40. Mateo 22, del 37 al 40, que dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Hermano, imagínate la magnitud de ese mandamiento. Que de esos dos mandamientos que cumpliendo esos dos, cumples toda la ley, dice la palabra. Imagínate la magnitud. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿saben qué, hermanos? Así como a ti te fallan, así como a ti te dañan, muchas veces tú has sido instrumento para fallar y dañar a otras personas también. Tal vez tú en algún momento de tu vida has sido una piedra en el zapato de alguien. Tal vez muchas veces alguien te ha querido lanzar por el río. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos imperfectos. El perfecto en nuestras vidas es Cristo. Él es el que nos ayuda a anhelar ser mejor y a no querer ser piedras en el zapato de nadie. Pero aún así muchas veces lo somos. Y la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así como yo fallo y quiero que me perdonen, yo tengo que perdonar.
Así como a mí me dañan y yo también daño, yo tengo que aprender a perdonar. Porque la palabra dice que no somos perfectos, dice por cuanto todos pecaron. O sea, todos nosotros hemos pecado, todos nosotros fallamos. Todos nosotros en algún momento hemos dañado a alguien. Y de la misma manera en que esperamos que nos perdonen, que espero que el Señor me restaure, que espero que el Señor me perdone, yo tengo que amar, perdonar, bendecir y abrazar a las personas que también lo han hecho conmigo. Porque yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y aún así nunca te pidan perdón, hermano, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que buscar al Señor, imitar al Señor. Porque saben que, hermanos, perdonar y amar es obedecer. Y la palabra dice, el que me ama me obedece. Y yo tengo que amar al Señor obedeciendo estos mandamientos. Tengo que obedecer, tengo que amar, tengo que perdonar. Y cuando yo hago eso, Dios me va a perdonar a mí. Y esas heridas en el zapato que me causaron esas piedritas, Dios me las va a sanar. Dios me va a sanar. Dios va a renovar mi mente, va a renovar mi corazón, me va a dar la fuerza, el ánimo, el aliento para que cada vez que venga algo para dañarme, el Señor esté ahí conmigo y no me toque. Yo tengo que buscar esa fuerza en el Señor. Claro, la palabra no está diciendo que yo tengo que dejarme maltratar, ojo. Que cuando dice pon la otra mejilla, tú tienes que dejarte pegar, tienes que dejarte maltratar, no. No está diciendo eso. Si alguien te quiere venir y pegar, tú te tienes que apartar. Si hay una persona que está ahí constante, que te hace daño, entonces aléjate de ella. Lo que no quiere el Señor es que tú en tu corazón guardes resentimiento, rencor, el deseo de vengarte. Que le vaya mal en el nombre de Jesús. Bien espirituales somos, ¿no? Y que se le caigan sus negocios y que, ¿no? No. ¿Qué hizo Esteban? Esteban lo estaban apedreando por predicar la palabra. Y antes de morir dijo, perdónalos, Dios. Jesús estaba clavado en la cruz y dijo lo mismo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y yo quién soy para negarle el perdón a alguien? Porque el pecado, hermano, es pecado y Dios te lo perdonó. Y yo tengo que aprender a perdonar. Y la única forma de que yo pueda conseguir eso es en oración, es en comunión, es en intimidad con Dios. ¿Tú quieres perdonar? Busca a Dios. ¿Tú quieres amar a tu prójimo, a ese que te hace daño? Busca a Dios. Para que yo pueda hacer, yo tengo que estar ligado, conectado con el Señor, con el Espíritu Santo. Estar ahí todo el tiempo, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame. Señor, tengo que estar ahí en oración, buscando al Señor, en comunión, en intimidad. Tener una relación personal con Él. Pero si yo no tengo esa relación personal con el Señor, no podemos ser pues también caraduras, perdónenme la expresión, de decirle, Señor, ¿por qué no la puedo perdonar? ¿Por qué no puedo lograr perdonar y amar a esta persona? ¿Cómo voy a perdonar y amar a una persona si yo no estoy en conexión, en intimidad con el único que me puede dar el amor para esa persona? Dios es el único que puede llenar tu corazón para poder amar a todas aquellas personas que te han dañado o que te van a dañar. Personas difíciles, complicadas. Una piedra, 2 piedras, 3 piedras en el zapato, las que Dios haya permitido, hermano, que estén en tu camino, porque Dios permite las cosas para formarnos, para limarnos, para enseñarnos, para ayudarnos a crecer.
Si ha habido piedras en tu zapato, en tu vida, es porque Dios las ha permitido para que tú aprendas a perdonar, para que tú aprendas a amar, para que tú aprendas en la vida que como hijo de Dios, cómo tienes que actuar. Porque si solamente pone personas lindas que te abrazan, que te bendicen, ¿cómo aprendes esas cosas? ¿Cómo aprendes? ¿Han escuchado esa palabra? No le pidan paciencia a Dios porque han escuchado a veces que les dicen no pidan paciencia porque si no Dios te va a mandar pruebas para que tú tengas esa paciencia para resistirlas. No, hasta cuando escuché eso dije, no voy a pedir paciencia. Cuando mis hijas eran chiquitas, no voy a pedir paciencia, no voy a pedir paciencia porque se portan mal. ¿No? Yo tengo que decirle, Señor, gracias por las piedras en el zapato. Gracias, Dios, por todas aquellas personas que tú pones en mi camino para que yo sea pulido, para que yo aprenda, para que yo crezca, para que yo aprenda a perdonar, para que yo pueda amar. Porque es la única forma, si yo me lleno de Él, voy a empezar a dar de Él. Por eso es importante la comunión y la conexión con el Espíritu Santo, para que yo pueda lograr hacer esas cosas. Siempre va a haber alguien a lo cual tú tienes que perdonar. Empezando por nuestra propia zona, ¿no? Nuestra propia familia. Después se va extendiendo, ¿no? Los compañeros de trabajo, el barrio, los vecinos y toda persona que Dios ponga a tu costado y que te ha hecho daño, tú tienes que decir, Señor, en oración contigo, en comunión contigo, en intimidad contigo, Señor, yo voy a obedecerte y voy a perdonar y voy a amar. Y eso es lo que Dios quiere que tú aprendas en el día de hoy. Que la vida no es fácil y van a haber muchas más personas seguramente que tal vez te van a dañar tu vida. Pero la diferencia es que tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y si realmente tú tienes esa comunión con Él, tú vas a lograr pasar la prueba.